Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo de un coro de hermanos del sacerdocio de Melquisedec de las estacas de West Valley City y Magna, Utah. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios se brindan a los poseedores del sacerdocio en muchos lugares en todo el mundo. La música para esta sesión está a cargo de un coro del sacerdocio de Melquisedec de hermanos de las estacas en West Valley City y Magna, Utah, bajo la dirección de Kenny Weiser y con Richard Elliott al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando «Oh Élderes de Israel». La primera oración la ofrecerá el elder Paul B. Piper de los 70. Elders of Israel, come join
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we bow our heads tonight as we nos inclinamos ante ti esta noche al estar aquí en esta reunión better brothers to each other, para ser mejores hermanos uno con otro en nuestros servicios, en los quórums, to learn how to bless. y para bendecir a otros, We've been privileged to de los que tenemos privilegio de servir and to have be part of our family. y ser parte de sus familias. We're grateful to come and be taught, Estamos agradecidos de llegar a los pies de tus siervos designated to hold designados this work, y que tienen las llaves de esta obra en estos últimos días taught in para ser enseñados the doctrine of this order. en la this holy doctrina y en este order of orden thy Son. de tu Hijo. And to this end we ask Y thy Spirit to be with pedimos para que tu Espíritu esté con nosotros, us, and learn, que podamos aprender y podamos ser enseñados, speak, and teach, y que aquellos que hablen que nos instruyen sean inspirados. and that we can Al final de este fin de semana, what thou wouldst have us become. seamos lo que debamos ser. In the name of En el nombre de Jesucristo. Amén. The choir will now favor Ahora us el coro nos complacerá con Cuando hay amor. Luego del himno, escucharemos al elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Lee Grant R. Curtis Jr. de los 70. There is music all
Thank you, brethren, for that beautiful. Gracias, hermanos, por ese himno tan hermoso. Not long ago, No hace mucho, una hermana soltera, I will call a la que llamaré Molly, came home from llegó a casa del trabajo para encontrar que 5 centímetros de agua cubrían todo el piso del sótano. immediately. She Inmediatamente se dio cuenta de que sus vecinos, con los que compartía las cañerías, debieron de haber tenido una cantidad exorbitante de ropa para lavar porque a ella le llegó toda el agua del sumidero. after calling a friend, Después de llamar a una amiga para que fuera a ayudarla, two began ambas empezaron a mover el agua y a trapear. then the door. Entonces alguien llamó a la puerta Her friend cried, y su amiga exclamó, "It's your «Son tus maestros orientadores». Molly laughed. Molly se rió. It is the last day of the «Es el último día del mes», respondió, but I can assure «pero you puedo it is asegurarte not que my no son mis maestros orientadores». with bare feet, Descalza, wet trousers, con los pantalones mojados, el cabello sujeto con un pañuelo y un par muy elegante de guantes de goma, Molly made her Molly way se to the abrió door, camino hasta la puerta. but her stark Sin embargo, su aspecto deprimente no se comparaba con el espectáculo inusual que tenía ante sus ojos. Sí eran sus maestros orientadores. you could have knocked me over. Me quedé boquiabierta ante semejante sorpresa, me dijo tiempo después. Era un milagro de la orientación familiar, como el tipo de que las autoridades generales comparten en los discursos de conferencia. She went on, Y prosiguió. but just as Pero entonces, justo cuando intentaba decidirme entre darles un beso o el trapeador, ellos me dicen, discúlpenos, Molly, vemos que está ocupada y no queremos molestar. Ya vendremos en otro momento. and they were Y se fueron. who was it? ¿Quién era?, le preguntó su amiga desde el sótano. I wanted to Quise say decirle, ciertamente no eran los 3 nefitas, admitió Molly, pero me refrené and said very y dije con mucha calma, it was my eran los maestros orientadores, pero consideraron que no era un momento oportuno para darme el mensaje. brethren. Hermanos, May we briefly permítanme examinar brevemente el deber del sacerdocio que se ha descrito como el primer recurso de ayuda en la iglesia para las personas y las familias. entire force Se han sacrificado bosques enteros a fin de tener el papel para organizar y después reorganizar ese deber. Se han dado miles de discursos motivadores a fin de fomentarlo. Ciertamente ningún psicoanalista de la corriente de Sigmund Freud podría suscitar tantos sentimientos de culpa como los que ha provocado el tema. yet still No obstante, aún tenemos dificultades para siquiera acercarnos a un nivel aceptable en el cumplimiento del mandamiento del Señor en cuanto a velar siempre por los miembros de la Iglesia mediante la orientación familiar del sacerdocio. Parte de la dificultad que enfrentamos es la demografía cambiante de la Iglesia, lo sabemos. Con miembros repartidos en más de 30,000 barrios y ramas, ubicados en 188 naciones y territorios, es mucho más difícil visitar el hogar de nuestros hermanos y hermanas de lo que era en los albores de la iglesia, cuando un vecino enseñaba a otro vecino en lo que se conocía como enseñanza por cuadras. furthermore Además, in many units en muchas unidades de la iglesia hay un número limitado de poseedores del sacerdocio para hacer orientación familiar, con lo que aquellos que sí pueden servir tienen unas 18 o 20 familias o más que atender. there can also También puede haber problemas de tener que recorrer grandes distancias, el costo elevado y la poca disponibilidad del transporte y la ampliación de la jornada y la semana laborales. add to the Sumémosle a esto ciertos tabús sociales relacionados con las visitas sin anunciar safety y los problemas de seguridad que hay en muchos vecindarios del mundo. Bueno, empezaremos a ver la complejidad del problema. Hermanos, in the best of en lo mejor de ambos casos, in those circumstances y en donde las circunstancias lo permitan, la visita mensual a cada hogar sigue siendo el ideal que persigue la Iglesia. but realize Pero siendo conscientes de que en muchas partes del mundo no es posible lograr ese ideal,
y que hacemos que los hermanos se sientan unos fracasados cuando les pedimos que hagan algo que no se puede hacer realmente, la primera presidencia escribió el siguiente consejo útil e inspirado a los líderes en diciembre de 2001. Un consejo de mucha utilidad. Hay algunos lugares de la iglesia, escribieron, en donde no es posible realizar la orientación familiar en cada hogar todos los meses, debido a un número insuficiente de hermanos activos y a otros varios desafíos locales. Ya se mencionaron algunos. Cuando prevalezcan tales circunstancias, los líderes deberán hacer lo mejor que puedan para utilizar los medios disponibles para velar por cada miembro y fortalecerlo. Hermanos, si en mi barrio o rama me enfrentara a ese tipo de circunstancias difíciles, mi compañero del sacerdocio arónico y yo aplicaríamos el consejo de la primera presidencia, que ahora es una norma del manual, de esta manera. Primero, sin importar cuántos meses tardáramos en lograrlo, nos esforzaríamos por cumplir con el mandato de las Escrituras de visitar la casa de todos los miembros, estableciendo un calendario que nos permitiera llegar a esos hogares siempre que fuese posible y práctico. En este calendario estaría la prioridad principal de disponibilidad de tiempo y la frecuencia de tener contacto con aquellos que más nos necesitan. Los investigadores a quienes estén enseñando los misioneros, los conversos recién bautizados, los enfermos, los que estén solos, los menos activos, las familias monoparentales que aún tengan hijos en el hogar, etc. Mientras seguimos nuestro calendario para visitar todos los hogares, lo cual podría tomar varios meses, haríamos otro tipo de contacto con las personas y las familias de la lista a través de cualquiera de los medios que el Señor ha dispuesto. Ciertamente, velaríamos por nuestras familias en la iglesia y, como dice en las Escrituras, hablaríamos unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Además, haríamos llamadas telefónicas, mandaríamos correos electrónicos y mensajes de texto. Incluso enviaríamos un saludo por una de las muchas redes sociales disponibles. Para tratar necesidades especiales, podríamos enviar un pasaje de las Escrituras, una línea de un discurso de conferencia general o un mensaje mormón extraído del abundante material que hay en lds.org. En palabras de la primera presidencia, lo haríamos lo mejor posible en nuestras circunstancias y con los recursos que tuviésemos. Hermanos, la súplica que hago esta noche es que eleven la visión que tienen de la orientación familiar. Por favor, véanse a ustedes mismos de maneras nuevas y mejores como emisarios del Señor a sus hijos e hijas. Eso implica dejar atrás la tradición de un calendario frenético más propio de la ley de Moisés, en el que se apresuran al final del mes a dejar un mensaje de las revistas de la iglesia que la familia ya ha leído. Antes bien, esperaríamos que dieran comienzo a una era de interés genuino en los miembros y orientado al Evangelio, en el que velan y se cuidan los unos a los otros y abordan las necesidades espirituales y temporales de cualquier manera útil. Con respecto a qué es lo que cuenta como orientación familiar, toda cosa buena cuenta. Todo lo que hagan puede contar, así que infórmenlo todo. De hecho, el informe que más importa es la forma en que han bendecido y cuidado a los que están bajo su mayordomía, lo cual no tiene nada que ver con un calendario ni una ubicación específicos. Lo importante es que amen a su gente y estén cumpliendo el mandamiento de velar siempre por los miembros de la iglesia. El 30 de mayo del año pasado, mi amigo Troy Russell sacaba lentamente su camioneta del garaje para ir a la tienda local de Deseret Industries a donar algunas cosas.
cuando percibió que una de las ruedas traseras pasaba por encima de un bulto. Creyendo que había caído algo de la camioneta, se bajó y encontró a su preciado hijito de 9 años, Austin, boca abajo, sobre el pavimento. En este caso, los gritos, la bendición del sacerdocio, el personal de la ambulancia y los médicos del hospital no sirvieron de nada, en lo absoluto. Austin había muerto, sin poder dormir ni tener paz. Troy estaba inconsolable. Decía que era más de lo que podía soportar y que no podía seguir viviendo. Pero a esa brecha tan angustiante llegaron 3 fuerzas redentoras. La primera fue el amor y el espíritu alentador de nuestro Padre Celestial, una presencia que se comunicó por conducto del Espíritu que consoló a Troy, que le enseñó con amor y le susurró que Dios sabe lo que es perder a un hijo bello y perfecto. La segunda fue su esposa, Deidre, que sostuvo a Troy en sus brazos y lo amó y le recordó que ella también había perdido a ese hijito y que estaba resuelta a no perder también a su esposo. El tercero en esta historia es John Manning, un maestro orientador extraordinario. Desconozco, en realidad, el calendario de visitas de John y de su compañero menor al hogar de los Russell, o cuál fue su mensaje cuando llegaron a la casa de ellos. Desconozco la forma en que anotaron la experiencia en su informe, pero lo que sí sé es que la primavera pasada, el hermano Manning se agachó y levantó a Troy Russell de aquella tragedia en el pavimento, como si él mismo estuviese recogiendo en sus brazos al pequeño Austin. Como el maestro orientador, el atalaya o el hermano en el Evangelio que se suponía que debía ser, John simplemente asumió en su sacerdocio la tarea de cuidar de Troy Russell y velar por él. Para empezar, le dijo: Troy, Austin quiere que te pongas de pie, incluso que en la cancha de básquetbol, así que voy a estar aquí cada mañana a las 5:15. Tienes que estar preparado porque no quiero tener que entrar para despertarte. Y sé que Deidre no querría eso tampoco. No querría ir, me dijo Troy tiempo después. No quería ir, porque siempre había llevado a Austin conmigo esas mañanas. Y sabía que los recuerdos serían demasiado dolorosos. Pero John insistió, así que fui. Desde aquel día hablamos, o más bien yo hablé, y John escuchó. Hablaba durante todo el camino a la capilla y después durante todo el camino de vuelta a casa. A veces hablaba mientras estábamos estacionados frente a la casa y veíamos el sol salir sobre Las Vegas. Al principio fue difícil, pero con el tiempo me di cuenta de que había hallado fortaleza gracias a un jugador de baloncesto muy lento que medía 1,80 m de altura y que lanzaba la pelota terriblemente, pero quien me amó y me escuchó hasta que el sol por fin volvió a salir en mi vida. Mis hermanos del sacerdocio, cuando hablamos de la orientación familiar, de velar, del ministerio personal del sacerdocio o como quieran llamarlo, esto es de lo que estamos hablando. Les pedimos que en calidad de maestros orientadores sean emisarios de Dios a sus hijos, que amen, que velen y oren por la gente que se les ha asignado,
como nosotros los amamos, velamos y oramos por ustedes. Que estén alertas cuando apacienten el rebaño de Dios de manera acorde a sus circunstancias. Lo ruego en el nombre de nuestro buen pastor, cuyo testigo soy, el Señor Jesucristo. Amén. En julio de 1989, por una información errónea, el gobierno de Ghana prohibió las actividades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en ese país. El gobierno expropió las capillas y la actividad misional se detuvo. Los miembros de la Iglesia llaman a este periodo la paralización e hicieron lo mejor para vivir el Evangelio sin ramas ni misioneros. Hay muchas historias inspiradoras de cómo los miembros mantuvieron esa luz encendida en su hogar y cómo se cuidaron mutuamente unos a otros como maestros orientadores y maestras visitantes. Con el tiempo se resolvió ese problema en noviembre de 1990, que terminó esa paralización y se reanudaron las actividades de la Iglesia. Desde entonces ha habido una excelente relación entre la Iglesia y el gobierno de Ghana. Los miembros que fueron testigos de esta paralización resaltan las bendiciones inusuales. Se fortaleció la fe de muchos en la adversidad que enfrentaron. Pero una bendición llegó de forma inusual. Nicolás Ofosu-Hene era un joven policía asignado a vigilar la capilla que estaba en la paralización. Debía cuidar el edificio durante la noche. Cuando Nicolás llegó por primera vez, vio que habían regado todo: papeles, libros y mobiliario. En medio del desorden, vio un libro de Mormón. Intentó ignorarlo, ya que le habían dicho que era malo, pero se sentía extrañamente atraído a él. Finalmente, Nicolás no pudo ignorarlo. Tomó el libro y lo leyó. Lo hizo toda la noche, con lágrimas rodándole por las mejillas. La primera vez que tomó el libro, leyó primer Nefi. La segunda vez, segundo Nefi. Al llegar al capítulo 25, leyó esto: y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. A esa altura, Nicolás sentía tan fuerte el espíritu que empezó a llorar. Se dio cuenta de que mientras leía había recibido varias impresiones del Espíritu de que el libro era escritura, la más correcta que jamás hubiese leído. Supo, además, que los santos de los últimos días, a diferencia de lo que había oído, eran firmes creyentes en Cristo. Cuando terminó la paralización y los misioneros volvieron a Ghana, Nicolás, su esposa y sus hijos se unieron a la iglesia. La última vez que lo vi el año pasado, era comandante de la policía y servía como presidente del distrito Tamale, Ghana. Él dijo: la iglesia ha transformado mi vida. Agradezco a Dios Todopoderoso por guiarme a este evangelio. Alibert Davis, otro ganés, acompañó a un amigo a una de nuestras capillas donde él tenía una reunión de presidencia. Mientras lo esperaba, Alibert tomó un libro que encontró allí. Cuando hubo terminado la reunión, Alibert quería llevarse el libro a casa y no solo le dieron permiso para llevarse, pero también le añadieron un libro de Mormón. No podía dejar de leerlo. Leyó a la luz de una vela hasta las 3 de la mañana. Lo cual hizo varias noches, impresionado por lo que leía y sentía. Ahora Alibert es miembro de la iglesia. Angelo Scarpulla comenzó a estudiar teología en Italia, su país natal, a los 10 años. Con el tiempo llegó a ser sacerdote y servía en su iglesia. En un momento dado, su fe empezó a flaquear, por lo que buscó y recibió oportunidades para seguir estudiando. Sin embargo, cuando estudiaba, más se preocupaba. Lo que leía y sentía no concordaba
y sabía que había habido una apostasía general de la verdadera doctrina que enseñaba Jesús y los primeros apóstoles. Angelo buscó la verdadera religión de Dios en muchas religiones, pero durante años no lo encontró. Un día, 2 miembros de la iglesia que estaban ayudando a los misioneros a encontrar más personas, sintió interés en ellos y con gozo escuchó su mensaje. Angelo aceptó de buena manera un ejemplar del Libro de Mormón. Esa noche empezó a leer. Se sintió sobrecargado de gozo. Por medio del Espíritu, Dios le dio a Angelo la seguridad de que el Libro de Mormón encontraría la verdad que había buscado por años. Lo inundaron tiernos sentimientos, y lo que leyó y lo que aprendió de los misioneros confirmó su conclusión de que había habido una apostasía, pero además aprendió que la verdadera iglesia de Dios había sido restaurada. Poco tiempo después, Angelo se bautizó en la iglesia. Cuando lo conocí, era el presidente de la rama Italia Ramini de nuestra iglesia. La experiencia de Nicholas, Oliver y Angelo con el Libro de Mormón nos recuerda la de Parley P. Pratt. Abrí con ansiedad el libro, leí todo el día. El comer fue un inconveniente porque no tenía deseos de comer. El dormir fue otro inconveniente al caer la noche, ya que prefería leer que dormir. A medida que lo hacía, el Espíritu de Dios me influyó de tal forma que supe que el libro era verdadero, de una forma tan perfecta como el hombre comprende y sabe que él mismo existe. Me parecía que mi gozo era perfecto y mi regocijo compensó todas las aflicciones, sacrificios y sufrimientos de mi vida. Mientras que algunas personas tienen una poderosa experiencia con el Libro de Mormón la primera vez que lo abren, para otras el testimonio de su veracidad llega más tarde al leerlo y al orar sobre él. Ese fue mi caso. La primera vez que lo leí era un alumno adolescente de seminario. Este es el ejemplar del Libro de Mormón que leí. Aunque no puedo decir en qué momento exacto sucedió, en alguna parte de la lectura empecé a sentir algo. Cada vez que abría el libro sentía calidez y el espíritu y sentimientos que fueron aumentando al continuar leyendo. Actualmente siento lo mismo. Cada vez que abro el Libro de Mormón es como si moviera un interruptor. El espíritu empieza a fluir por mi corazón y mi alma. Para otras personas, ese testimonio llega más lentamente, tras mucho estudio y oración. Tengo un amigo que leyó el Libro de Mormón procurando saber si era verdad. Puso en práctica la invitación de Moroni de preguntarle a Dios con un corazón sincero, con verdadera intención y fe en Cristo, si el libro era verdadero. Pero no recibió inmediatamente esa respuesta prometida. Sin embargo, un día, concentrado en lo que estaba pensando mientras conducía, el Espíritu le testificó de la veracidad del Libro de Mormón. Se sentía tan feliz y sobrecogido que bajó la ventanilla del coche y gritó a nadie en particular, sino al mundo entero: ¡es verdad! Ya sea que nuestro testimonio del Libro de Mormón llegue la primera vez que lo abrimos o tiempo después, influirá en cada uno de nosotros si continuamos leyéndolo y aplicando sus enseñanzas. El presidente Ezra Taft Benson dijo: hay un poder en el libro que empezará a fluir en la vida de ustedes en el momento en que empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán mayor poder para resistir la tentación. Encontrarán el poder para evitar el engaño. Encontrarán el poder para mantenerse en el camino estrecho y angosto. Insto a cada uno de los que recibe este mensaje, incluyendo a los poseedores del sacerdocio arónico, convocados aquí esta noche, a que descubran el Libro de Mormón. Como nos instó el presidente Thomas S. Monson, lean el Libro de Mormón, mediten en sus enseñanzas, pregúntenle al Padre Celestial si es verdadero. Durante ese proceso sentirán el Espíritu de Dios en su vida. Ese espíritu será parte de su testimonio que el Libro de Mormón es verdadero, de que José Smith es un profeta de Dios y de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera. Ese testimonio los ayudará a resistir la tentación. Los preparará para el gran llamamiento de diligencia para obrar en las viñas del Señor. Les servirá como ancla segura cuando se usen acusaciones o declaraciones difamatorias para poner en fe su duda.
y será un cimiento sólido cuando los desafíen con preguntas que no puedan responder, al menos no inmediatamente. Podrán discernir la verdad del error y sentirán seguridad solo por el Espíritu Santo, el cual les volverá a confirmar una y otra vez mientras leen el libro de Mormón a través de su vida. Además, insto a todos los padres que estén escuchando o leyendo este mensaje a hacer que el libro de Mormón sea una parte importante de su hogar. Cuando estábamos criando a nuestros hijos, leímos el libro de Mormón al desayunar. Este es el libro que usamos. En el frente hay una cita del presidente Benson en la que promete que Dios derramará sus bendiciones a todos los que lo lean. En el reverso se encuentra esta promesa del presidente Marion G. Romney, quien fue consejero de la primera presidencia. Tengo la certeza de que si en nuestros hogares los padres leen el libro de Mormón y con devoción y oración junto a sus hijos, el espíritu de ese gran libro reinará en nuestros hogares, así como los que moran allí. El espíritu de contención se irá. Los padres aconsejarán a sus hijos con más amor y sabiduría. Los hijos serán más receptivos y obedientes al consejo de sus padres. Aumentará la rectitud, la fe, esperanza y caridad. El amor puro de Cristo abundarán en el hogar y en nuestra vida, trayendo paz, gozo y felicidad. Ahora, muchos años después de que nuestros hijos se fueron y están criando su propia familia, vemos claramente el cumplimiento de la promesa del presidente Romney. Nuestra familia está muy lejos de ser perfecta, pero puedo testificar que el libro de Mormón y las bendiciones que hemos recibido han venido a toda nuestra familia. Quizá el mayor poder del libro de Mormón consiste en la influencia que tiene al acercarnos a Cristo. Es un firme testimonio de Él y de su misión redentora. Por medio de Él llegamos a entender la majestuosidad y el poder de su expiación. En Él les enseña su doctrina con claridad y gracias a esos gloriosos capítulos que describen la visita de Cristo a las Américas, lo vemos y somos testigos de Él amando, bendiciendo y enseñando a esas personas. Y logramos entender que Él hará lo mismo por nosotros si venimos a Él y vivimos su Evangelio. Testifico del poder que tiene el libro de Mormón, ya sea en inglés, italiano o en francés, impreso o en un dispositivo electrónico. He descubierto que el mismo espíritu maravilloso que emana de sus capítulos y versículos en mi vida. Testifico de la capacidad que tiene para ayudar a acercarnos a Cristo. Ruego que cada uno de nosotros lo use en el nombre de Jesucristo. Amén. A la señal del director, la congregación se pondrá de pie y se unirá al coro para cantar "Ya regocijemos". Luego escucharemos al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después tendré el privilegio de dirigirme a ustedes.
What a beautiful hymn. Qué hermoso himno. Gracias. Entre los personajes más inolvidables en las Escrituras está Alma hijo. Aunque era el hijo de un gran profeta, se desvió del camino por un tiempo y se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra. Por cuestiones que solo podemos adivinar, él se opuso activamente a su padre y buscó destruir la iglesia. Y debido a su elocuencia y persuasión, tuvo gran éxito. Sin embargo, la vida de Alma cambió cuando un ángel del Señor se le apareció y le habló con voz de trueno. Durante 3 días y 3 noches Alma fue martirizado con un tormento eterno, sí, con las penas de un alma condenada. Y luego de alguna manera, un vago recuerdo trajo luz a la oscuridad de su mente. Una verdad eterna que su padre le enseñó. Que Jesucristo vendría para expiar los pecados del mundo. Alma había rechazado estos conceptos mucho tiempo antes, pero ahora su mente se concentró en este pensamiento y humilde y sinceramente depositó su confianza en el poder expiatorio de Cristo. Después de esa experiencia, Alma fue un hombre cambiado. Desde ese momento dedicó su vida a reparar el daño que había causado. Él es un poderoso ejemplo de arrepentimiento, perdón y fidelidad perpetua. Con el tiempo, Alma fue elegido para suceder a su padre como la cabeza de la Iglesia de Dios. Cada ciudadano de la nación nefita debe haber conocido la historia de Alma. Los Twitters, Instagrams y Facebooks de la actualidad se hubieran llenado con imágenes e historias sobre él. Probablemente haya aparecido con frecuencia en la portada del semanal de Sarah Emla y haya sido el tema de editoriales y especiales de televisión. En resumen, él quizás fue la celebridad más conocida de sus días. Pero cuando Alma vio que su pueblo estaba olvidando a Dios y ensalzándose en el orgullo y la contención, eligió renunciar a su cargo público y dedicarse completamente al sumo sacerdocio del Santo Orden de Dios, predicando el arrepentimiento entre los nefitas. Al principio, Alma tuvo mucho éxito, es decir, hasta que viajó a la ciudad de Amonía. Las personas de esa ciudad sabían muy bien que Alma ya no era su líder político y tenían poco respeto por la autoridad de su sacerdocio. Lo denigraron, ridiculizaron y lo expulsaron de su ciudad. Descorazonado, Alma volvió la espalda a la ciudad de Amonía. Pero un ángel le dijo que regresara. Piensen en ello. Se le dijo que regresara al pueblo que lo odiaba y que era hostil hacia la iglesia. Era una asignación peligrosa y quizás una que pondría en riesgo su vida. Pero Alma no lo dudó y volvió prestamente. Alma había estado ayunando muchos días cuando entró en la ciudad y allí pidió a un completo extraño si le daría algo de comer a un humilde siervo de Dios. El nombre de ese hombre era Amulek. Amulek era un ciudadano rico y muy conocido de Amonía. Aunque él descendía de una larga línea de creyentes, su propia fe se había debilitado. Más adelante confesó: fui llamado muchas veces y no quise oír. De modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería creer. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios. Sin embargo,
Dios estaba preparando a Amulek y cuando conoció a Alma recibió al siervo del Señor en su casa, donde Alma se quedó por muchos días. Durante ese tiempo Amulek abrió su corazón al mensaje de Alma y se produjo en él un cambio maravilloso. Desde ese momento, Amulek no solo creyó, sino que se convirtió en un defensor de la verdad. Cuando Alma salió nuevamente a enseñar entre el pueblo de Amonía, tenía un segundo testigo a su lado. Amulek, que era uno de ellos. Los eventos que siguieron constituyen una de las narraciones más agridulces de todas las Escrituras y las pueden leer en Alma desde el capítulo 8 al 16. Pero hoy quisiera pedirles que se hagan dos preguntas. Primera, ¿qué puedo aprender de Alma? Segunda, ¿en qué forma soy yo como Amulek? Comenzaré preguntando a todos los líderes de la Iglesia de Jesucristo del pasado, del presente y del futuro. ¿Qué pueden aprender de Alma? Alma era un hombre excepcionalmente dotado y capaz. Debe haber sido fácil para él pensar que no necesitaba ayuda de nadie. Sin embargo, ¿qué hizo Alma cuando regresó a Amonía? Encontró a Amulek y le pidió ayuda. Y Alma recibió ayuda. Sea por la razón que sea, algunas veces nosotros como líderes somos reticentes a buscar y pedir ayuda a nuestros Amuleks. Quizás pensamos que podemos hacer mejor el trabajo nosotros mismos, o somos reacios a causar molestias a los demás, o asumimos que los demás no querrán participar. Muy frecuentemente, dudamos en invitar a personas a usar los talentos que Dios les dio y a participar en la gran obra de salvación. Piensen en El Salvador. ¿Comenzó a establecer su iglesia él solo? No. Su mensaje no era, aléjate, me encargaré de esto. Más bien era, ven, sígueme. Él inspiró, invitó, instruyó y luego confió en sus seguidores para hacer las cosas que me habéis visto hacer. De esta manera, Jesucristo edificó no solo su iglesia, sino también a sus siervos. Cualquiera sea la posición en la que actualmente sirvan, ya sea como presidente del quórum de diáconos, presidente de estaca o presidente de área, para tener éxito deben encontrar a sus Amuleks. Quizás sea una persona que es modesta o incluso invisible en sus congregaciones. Quizás sea alguien que parece reacio a prestar servicio o incapaz de hacerlo. Sus Amuleks pueden ser jóvenes o ancianos, hombres o mujeres sin experiencia, cansados o inactivos en la iglesia, pero lo que quizás no se ve a simple vista es que ellos están esperando escuchar de ustedes las palabras, el Señor los necesita, yo los necesito. En el fondo, muchos quieren servir a su Dios. Quieren ser un instrumento en sus manos. Ellos quieren meter su hoz y procurar con todas sus fuerzas preparar la tierra para el regreso de nuestro Salvador. Ellos quieren edificar su iglesia, pero son renuentes a comenzar. A menudo esperan a que se les pida. Los invito a que piensen en aquellos en sus ramas y barrios, en sus misiones y estacas, que necesiten escuchar el llamado a actuar. El Señor ha estado trabajando con ellos, preparándolos, ablandándoles el corazón. Búsquenlos, mirando con el corazón. Acérquense a ellos, enséñenles, inspírenlos, pregúntenles. Compartan con ellos las palabras del ángel a Amulek, que las bendiciones del Señor reposarán sobre ellos y su casa.
Se sorprenderían de descubrir a un valiente siervo del Señor, quien de otra manera hubiera permanecido escondido. Mientras que algunos de nosotros buscamos a un Amulek, para otros la pregunta quizás sea, ¿en qué forma soy como Amulek? Quizás ustedes a través de los años están menos comprometidos con su discipulado. Quizás el fuego de su testimonio ha disminuido. Quizás se han distanciado del cuerpo de Cristo. Quizás se han ofendido o incluso enojado. Como algunos de la antigua iglesia de Efeso, quizás han dejado su primer amor, las sublimes y eternas verdades del Evangelio de Jesucristo. Quizás como Amulek, saben en su corazón que el Señor los ha llamado muchas veces, pero no quisieron oír. No obstante, el Señor ve en ustedes lo que vio en Amulek, el potencial de un siervo valiente, con una importante obra para hacer y con un testimonio para compartir. Hay siervos que dan servicio que nadie más puede dar de la misma manera. El Señor les ha confiado su santo sacerdocio, el cual posee el potencial divino para bendecir y edificar a los demás. Escuchen con el corazón y sigan los susurros del Espíritu. Me conmovió la trayectoria de un hermano que se preguntó, cuando el Señor llame, ¿lo escucharé? Llamaré a este buen hermano David. David se convirtió a la iglesia hace unos 30 años. Sirvió una misión y asistió a la Facultad de Derecho. Mientras estaba estudiando y trabajando para mantener a su joven familia, encontró información sobre la iglesia que lo confundió. Cuanto más leía esos materiales negativos, más perturbado se sentía, y finalmente pidió que se quitara su nombre de los registros de la iglesia. Desde ese entonces, al igual que Alma en sus días de rebeldía, David pasó mucho tiempo debatiendo con miembros de la iglesia y participando en conversaciones en línea con el propósito de desafiar sus creencias. Él era muy bueno para eso. A uno de los miembros con quien debatía lo llamaré Jacob. Jacob siempre era amable y respetuoso con David, pero también firme en su defensa de la iglesia. Con los años, David y Jacob desarrollaron un respeto y una amistad mutuos. Lo que David no sabía es que Jacob oraba por él y que lo hizo fervientemente por más de una década. Incluso ponía el nombre de su amigo para que oraran por él en los templos del Señor y esperaba que el corazón de David se ablandara. Con el tiempo, lentamente, David cambió. Comenzó a recordar con cariño las experiencias espirituales que una vez tuvo y recordó la felicidad que sentía cuando era miembro de la iglesia. Cuando Alma estuvo en esa posición, sintió igual, y David tampoco había olvidado por completo las verdades del Evangelio que una vez él aceptó, y como Amulek, David sintió que el Señor se estaba acercando a él. David era ahora socio de un bufete de abogados muy prestigioso. Su trabajo era muy prestigioso y había establecido una reputación como crítico de la iglesia y tenía mucho orgullo para pedir ser readmitido. No obstante, continuó sintiendo la influencia del pastor. Tomó seriamente la Escritura, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y oró: querido Dios, quiero ser santo de los últimos días de nuevo, pero tengo preguntas que necesitan respuestas.
Comenzó a escuchar los susurros del Espíritu y las respuestas inspiradas de amigos como nunca antes lo había hecho. Una tras otra sus dudas se tornaron en fe, hasta que finalmente se dio cuenta de que, una vez más, podía sentir un testimonio de Jesucristo y su iglesia restaurada. En ese momento, él supo que podría superar su orgullo y hacer lo que fuera necesario para ser aceptado nuevamente en la iglesia. Finalmente, David entró a las aguas del bautismo y luego comenzó a contar los días hasta que pudo tener sus bendiciones restauradas. Felizmente, puedo informar que este verano pasado a David le fueron restauradas las bendiciones. Nuevamente, él está totalmente activo en la iglesia y presta servicio como maestro de doctrina del Evangelio en su barrio. Él aprovecha cada oportunidad que tiene para hablar a los demás sobre su transformación, para reparar el daño que ocasionó y para dar testimonio del Evangelio y de la iglesia de Jesucristo. Mis queridos hermanos y amigos, busquemos, encontremos, inspiremos y confiemos en los Amulecs de nuestros barrios y estacas. Hay muchos Amulecs en la iglesia actualmente. Quizás conozcan a uno, quizás ustedes sean uno. Quizás el Señor ha estado susurrándoles, instándolos a regresar a su primer amor, a contribuir con sus talentos, a ejercer dignamente el sacerdocio y a servir lado a lado con los demás santos para acercarse más a Jesucristo y edificar el reino de Dios. Nuestro amado Salvador sabe en dónde se encuentran, conoce el corazón de ustedes, Él quiere rescatarlos. Él les extenderá la mano si ustedes le abren su corazón. Es mi esperanza que quienes se hayan apartado del camino del discipulado, incluso solo unos grados, contemplen la bondad y la gracia de Dios, que vean con el corazón, que aprendan de Alma y Amulec y que escuchen las palabras del Salvador que cambian la vida. Ven, sígueme. Los insto a que escuchen su llamado, porque con seguridad recibirán la recompensa del cielo. La bendición del Señor reposará sobre ustedes y su casa. Y esto lo testifico y les dejo mi bendición como apóstol del Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. I feel blessed to be Me in this siento meeting. bendecido de estar en esta reunión con todos aquellos que tienen el sacerdocio del Señor, la devoción, el servicio y el servicio sin egoísmo a todos ustedes y ustedes jóvenes, que son el milagro moderno. Me dirijo a aquellos que tienen el sacerdocio, jóvenes y adultos, unidos en corazón al Señor Jesucristo. El Señor otorga su poder a aquellos que en todos los oficios del sacerdocio sirven dignamente en sus responsabilidades del sacerdocio. Wilford Woodruff, cuando era presidente de la Iglesia, describió su experiencia en los oficios del sacerdocio. Escuché el primer sermón en esta iglesia y al día siguiente fui bautizado. Se me ordenó al oficio de maestro. Mi misión comenzó de inmediato. Y durante toda la misión serví con el oficio de maestro. En la conferencia se me ordenó presbítero. Y después de que se me ordenó presbítero, me enviaron
en una misión al sur del país. Eso fue en el otoño de 1834. Tenía un compañero y comenzamos sin bolsa ni alforja. Viajé muchas millas solo y prediqué el Evangelio. Bauticé a unos cuantos que no podía confirmar porque era solamente un presbítero. Viajé por un tiempo predicando el Evangelio antes de que se me ordenara elder. Ahora, él dijo, ya he sido miembro de los 12 apóstoles durante unos 54 años. He viajado con ese quórum y otros desde hace ya 60 años. Y dijo, y quiero decir a esta congregación que el poder de Dios me sostuvo tanto cuando tenía el oficio de maestro, y en especial cuando oficiaba en la viña como presbítero, como lo hizo cuando era apóstol. No hay ninguna diferencia en ello, en tanto que cumplamos con nuestro deber. Esa maravillosa posibilidad espiritual de que no haya diferencias se sugiere en la descripción que el Señor hace del sacerdocio arónico como una dependencia del sacerdocio de Melquisedec. La palabra dependencia significa que los dos están relacionados. Esa conexión es importante para que el sacerdocio llegue a ser la fuerza y la bendición que puede ser en este mundo y para siempre, pues es sin principio de días ni fin de años. La conexión es sencilla. El sacerdocio arónico prepara a los jóvenes para una responsabilidad aún más sagrada. El poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del Primogénito y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Esas llaves del sacerdocio las ejerce por completo un solo hombre a la vez, el presidente y el sumo sacerdote presidente de la Iglesia del Señor. Luego, por delegación del presidente, todo hombre que posee el sacerdocio de Melquisedec puede ser investido con autoridad y con el privilegio de hablar y actuar en el nombre del Todopoderoso. Ese poder es infinito. Tiene que ver con la vida y la muerte, con la familia y con la Iglesia, con la gran naturaleza de Dios mismo y su obra sempiterna. El Señor está preparando al poseedor del sacerdocio arónico para llegar a ser un elder que sirva con fe, poder y gratitud en ese glorioso sacerdocio de Melquisedec. Para los élderes será esencial tener gratitud para cumplir totalmente su función en el servicio del sacerdocio. Ustedes recordarán los días en que, como diáconos, maestros o presbíteros, quienes tenían el sacerdocio mayor, los animaban y alentaban en su trayectoria en el sacerdocio. Todo poseedor del sacerdocio de Melquisedec tiene esos recuerdos, pero su sentimiento de gratitud quizás haya disminuido con los años. Mi esperanza esta noche es reavivar ese sentimiento y la determinación de dar a todas las personas que puedan la misma clase de ayuda que ustedes una vez recibieron. Recuerdo a un obispo que me trató como si yo ya fuese quien tenía el potencial de llegar investido con el poder del sacerdocio. Un domingo, cuando yo era presbítero, me llamó. Me dijo que necesitaba que fuese su compañero para ir a visitar a algunos miembros del barrio. Lo dijo de una manera como si yo fuese su única esperanza. Él no me necesitaba. Tenía excelentes consejeros en el obispado. Visitamos a una viuda pobre y hambrienta. Él quería que yo lo ayudara a llegar al corazón de la viuda, a desafiarla a hacer y usar un presupuesto y a prometerle que ella podía mejorar y llegar a estar en posición de ayudar a los demás
y no solamente de cuidarse por sí misma. Fuimos a consolar a 2 niñas que vivían en una situación difícil. Cuando salimos de allí, el obispo me dijo en voz baja, esas niñas nunca olvidarán que vinimos a verlas. En la siguiente casa, vi cómo invitar a un hombre menos activo a volver al Señor, convenciéndolo de que los miembros del barrio lo necesitaban. Ese obispo era un poseedor del sacerdocio de Melquisedec que estaba elevando mi visión al inspirarme por medio del ejemplo. Me enseñó a tener el poder y valor de ir a cualquier lado en el servicio al Señor. Hace tiempo que ha partido a su lugar de descanso, pero todavía lo recuerdo porque extendió su mano para elevarme. Cuando yo era un poseedor del sacerdocio arónico sin experiencia, más tarde me enteré de que Él me veía en un sendero futuro del sacerdocio con mayores responsabilidades, el cual entonces yo no alcanzaba a ver. Mi padre hizo lo mismo por mí. Él era un experimentado y sabio poseedor del sacerdocio de Melquisedec. En una ocasión, un apóstol le pidió que escribiera una breve nota sobre la evidencia científica en cuanto a la edad de la Tierra. La escribió con mucho cuidado, pues sabía que algunos de los que la leerían tendrían fuertes sentimientos en cuanto a que la Tierra era mucho más joven de lo que proponía la evidencia científica. Aún recuerdo a mi padre cuando me entregó lo que había escrito y me dijo, Hal, tú tienes la sabiduría espiritual para saber si debo mandar esto a los apóstoles y profetas. No recuerdo mucho lo que decía el papel, pero siempre recordaré la gratitud que sentí por un gran poseedor del sacerdocio de Melquisedec que vio en mí una sabiduría espiritual que yo no veía. Una noche, años más tarde, después de ser ordenado apóstol, estaba en Japón con el profeta de Dios. Él me llamó y me pidió que leyera algo que se había escrito en cuanto a la doctrina de la Iglesia. Él había pasado la noche leyendo algunos capítulos de un libro. Riéndose me dijo, no puedo leer todo esto. Tú no deberías estar descansando mientras yo trabajo. Y después usó casi las mismas palabras que había usado mi padre años antes. Hal, tú eres quien debería leerlo. Tú sabrás si está bien que se publique. Ese mismo modelo de poseedor del sacerdocio de Melquisedec que eleva la visión y transmite confianza se manifestó una noche en un festival de oratoria patrocinado por la Iglesia. Tenía 17 años. Se me pidió que hablara frente a una gran audiencia. No tenía idea de lo que se esperaba de mí. No se me dio ningún tema, así que preparé un discurso que iba mucho más allá de mi conocimiento del Evangelio. Mientras hablaba, me di cuenta de que había cometido un error. Todavía recuerdo el sentimiento que tenía después de hablar, de haber fracasado. El siguiente orador y último era el elder Matthew Cowley, del quórum de los 12 apóstoles. Era un gran orador, querido en toda la iglesia. Aún recuerdo estar observándolo desde mi asiento junto al púlpito. Comenzó con una voz potente. Llegó al púlpito y dijo que mi discurso lo había hecho sentir que estaba en una gran conferencia. Y sonrió al decirlo. Mis sentimientos de fracaso se esfumaron y fueron reemplazados por la confianza de que algún día podría llegar a ser lo que él parecía pensar que yo ya era. El recuerdo de esa noche todavía me lleva a escuchar atentamente cuando habla un poseedor del sacerdocio arónico. Debido a lo que el elder Cowley hizo por mí, siempre anticipo que oiré la palabra de Dios. Rara vez me desilusiono y con frecuencia me maravillo y no puedo dejar de sonreír como lo hizo el elder Cowley. Muchas cosas pueden ayudar a fortalecer a nuestros hermanos más jóvenes a progresar en el sacerdocio, pero nada será más poderoso que ayudarlos a desarrollar la fe y confianza de que pueden valerse del poder de Dios en su servicio en el sacerdocio. Esa fe y confianza no permanecerá con ellos debido a una única experiencia que los elevó, aun cuando haya sido por el poseedor del sacerdocio de Melquisedec más dotado. La capacidad de usar esos poderes debe cultivarse mediante muchas experiencias de confianza de parte de aquellos que tienen más experiencia en el sacerdocio. Los poseedores del sacerdocio arónico también necesitarán ánimo y corrección diarios.
e incluso cada hora de parte del Señor mismo por medio del Espíritu Santo. Eso estará a su disposición si eligen permanecer dignos de ello. Dependerá de las decisiones que tomen. Es por eso que debemos enseñar mediante el ejemplo y el testimonio que las palabras del gran líder del sacerdocio de Melquisedec, el rey Benjamín, son verdaderas. Son palabras de amor, dichas en el nombre del Señor de quien es este sacerdocio. El rey Benjamín enseña lo que se requiere de nosotros para permanecer lo suficientemente puros a fin de recibir el ánimo y corrección del Señor. Y finalmente, y por último, no puedo deciros todas las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado, porque hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos. Pero esto puedo deciros, dijo el rey Benjamín, que si no os cuidáis a vosotros mismos y vuestros pensamientos y vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestras vidas debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. Todos somos conscientes de los dardos encendidos del enemigo de la justicia que se lanzan como torbellino en contra de los jóvenes poseedores del sacerdocio a quienes amamos. Para nosotros ellos son como los jóvenes soldados, que se llamaban a sí mismos los hijos de Elamán. Pueden sobrevivir al igual que los jóvenes guerreros si permanecen a salvo, como los exhortó el rey Benjamín. Los hijos de Elamán no dudaron. Lucharon valientemente y salieron vencedores porque creyeron en las palabras de sus madres. Nosotros comprendemos el poder de la fe de una madre amorosa. Las madres brindan ese gran apoyo a sus hijos hoy en día. Nosotros podemos y debemos añadir a ese apoyo con nuestra determinación de responder al encargo de que al convertirnos procuraremos fortalecer a nuestros hermanos. Mi oración es que cada poseedor del sacerdocio de Melquisedec acepte la oportunidad que proporciona el Señor. Y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, a fin de que sea edificado con toda mansedumbre, para que se haga fuerte también. Llevad, pues, con vosotros a los que son ordenados con el sacerdocio menor, y enviadlos delante de vosotros para fijar citas, preparar la villa y cumplir con los compromisos que vosotros mismos no podáis cumplir. He aquí, así fue como mis apóstoles me edificaron mi iglesia en los días antiguos. Ustedes, líderes del sacerdocio y padres de los poseedores del sacerdocio arónico, pueden realizar milagros. Pueden llenar las filas de élderes fieles con jóvenes que acepten el llamado de predicar el Evangelio y lo hagan con confianza. Verán a muchos que ustedes hayan edificado y alentado permanecer fieles, casarse dignamente en el templo y a su vez preparar a otros. No se necesitarán nuevos programas de actividades, ni mejores materiales de enseñanza, ni mejores redes sociales. No requerirá un llamamiento fuera del que ahora tienen. El juramento y convenio del sacerdocio les da poder, autoridad y dirección. Ruego que vayan a casa y estudien detenidamente el juramento y convenio del sacerdocio que se encuentra en Doctrina y Convenios, sección 84. Todos tenemos la esperanza de que más jóvenes tengan experiencias como la de Wilford Woodruff, quien como poseedor del sacerdocio arónico enseñó el Evangelio de Jesucristo con poder de conversión. Ruego que estemos a la altura de nuestro llamamiento, de edificar a los demás y de prepararlos para su glorioso servicio. Agradezco de todo corazón a las personas maravillosas que me han edificado y que me han mostrado cómo amar y edificar a los demás. Testifico que el presidente Thomas S. Monson posee todas las llaves del sacerdocio en la tierra hoy en día. Doy testimonio de que él, durante toda una vida de servicio como poseedor del sacerdocio de Melquisedec, ha sido un ejemplo para todos nosotros de ayudar a elevar a los demás. Estoy agradecido personalmente por la manera en que él me ha elevado a mí y me ha mostrado cómo elevar a los demás. Dios el Padre vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia y su reino.
Este es su sacerdocio. Sé estas cosas por mí mismo, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, agradecemos su asistencia esta noche. Asimismo, agradecemos al coro del sacerdocio de Melquisedec por la música inspiradora que nos ha proporcionado y reconocemos a todos aquellos que han ayudado de cualquier manera en la preparación de esta reunión. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de las palabras del presidente Monson, el coro cerrará esta reunión cantando "Si hay gozo en tu corazón". La última oración la ofrecerá el elder Bruce D. Porter, de los 70. Tonight, brethren, Esta noche, hermanos, ruego por la guía de nuestro Padre Celestial al compartir mi mensaje con ustedes. En 1833, el Señor reveló al profeta José Smith un plan para una vida saludable. Ese plan está en la sección 89 de Doctrina y Convenios y se conoce como la palabra de sabiduría. Da indicaciones específicas en cuanto a los alimentos que comemos y prohíbe el uso de sustancias que son perjudiciales a nuestro cuerpo. A los que son obedientes a los mandamientos del Señor y que fielmente obedecen la palabra de sabiduría, se les prometen bendiciones especiales, entre ellas buena salud y fortaleza física. Recientemente leí un relato verdadero de una dramática manifestación en cuanto a estas promesas. Un fiel miembro de la iglesia, John A. Larsen, sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en el servicio de guardacostas de los Estados Unidos en el barco USS Cambria. Durante una batalla en las Filipinas, se avisó que se aproximaba un escuadrón de bombarderos y aviones de combate kamikazes o suicidas. Se dieron órdenes para una inmediata evacuación. Ya que el USS Cambria se había ido, John y 3 de sus compañeros recogieron sus cosas y rápidamente fueron a la playa, esperando que alguien los llevara a uno de los barcos que partían. Por fortuna, una barcaza los recogió y rápidamente se dirigió al último barco que dejaba la bahía. Los hombres de ese barco, en el esfuerzo de evacuar de ahí lo más rápido posible, estaban ocupados en la cubierta y solo tuvieron tiempo de arrojarles sogas a los 4 hombres con la esperanza de que subieran hasta la cubierta. John, con un pesado radio a sus espaldas, se encontró colgado al final de la soga de 12 metros al costado del barco que se dirigía a mar abierto. Empezó a subir por sí mismo, mano sobre mano, sabiendo que, si no se agarraba, de seguro perecería. Después de ascender solo un tercio del tramo, sus brazos le ardían de dolor. Se había debilitado tanto que pensó que no se podría sostener más. Con sus fuerzas agotadas, al pensar sombríamente en su destino, en silencio John oró a Dios, diciéndole que él siempre había obedecido la palabra de sabiduría y que había vivido una vida recta y que ahora desesperadamente necesitaba las bendiciones prometidas. Después, John relató que al finalizar su oración había sentido un gran aumento de fuerza. Empezó a subir otra vez y rápidamente escaló por la soga. Cuando llegó a la cubierta, su respiración era normal, sin muestras de cansancio. Las bendiciones de más salud y vigor prometidas en la palabra de sabiduría
le habían sido dadas. Le dio gracias a su Padre Celestial en ese momento y por el resto de su vida, por la respuesta a su desesperada oración de ayuda. Hermanos, que cuidemos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, al guardar los principios que están en la palabra de sabiduría, un plan dado por los cielos. Con todo mi corazón y mi alma, testifico de las gloriosas bendiciones que nos aguardan si lo hacemos. Que así sea esto. Lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el espíritu de hermandad, paz y verdad que hemos sentido en esta sesión del sacerdocio en la noche. Te damos gracias por un profeta, por nuestro amado presidente Thomas S. Monson, y te agradecemos por sus consejeros y por los demás hermanos que guían la Iglesia, por el amor que tienen para la Iglesia alrededor del mundo, en cada estaca y rama de la Iglesia. Te agradecemos por el Evangelio restaurado y por el profeta José Smith. Humildemente te suplicamos que todo lo que hemos aprendido esta noche lo tomemos con un espíritu de determinación de obedecer y mantener todo lo que se nos ha dicho. Oramos que al regresar a casa a nuestras familias, a nuestros amados esposas e hijos, tengamos ese espíritu de paz y amor y que se manifieste con nosotros a ellos. Te agradecemos, Padre, por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y oramos de que nos permanezcamos firmes como testigos de Él en todas las cosas y en todo lo que hagamos. Por estas muchas bendiciones te damos gracias y deseamos humildemente estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.